Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos para todos. Por favor, vamos a cerrar los micrófonos allá. Para mí es un gusto compartir la tarde de hoy con ustedes en el punto propio del seminario sobre actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Soy el facilitador Sami Hamdan Suleimán, abogado, egresado de la Universidad Católica de Táchira, con posgrados siguientes: especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y actualmente doctorante en Derecho, próximo a defender tesis doctoral en la Universidad Central de Venezuela, además de haber ejercido la función como fiscal del Ministerio Público por espacio de 21 años en la jurisdicción del Estado Táchira. Vamos a ver en estos 6 módulos un seminario interesante, un seminario que permite abordar a través de 6 encuentros virtuales y de asignaciones por cada módulo, cada semana, muchos puntos que guardan relación estrecha con el debido proceso, con los procedimientos policiales. Vamos a ver aspectos de constitucionalidad y legalidad, cuando procede el asunto desde el punto de vista penal, los procedimientos policiales en materia penal a través de las diversas modalidades de actas policiales, en fin, sitio de suceso, tratamiento de la evidencia desde el sitio del suceso o sitio de hallazgo de la evidencia. Vamos a evaluar también el tema del manejo de la evidencia a la luz de la cadena de custodia y jurisprudencia y casuística policial con relación a la actuación policial. Hoy vamos a iniciar con el tema propio de la constitucionalidad y la legalidad. Esa es la unidad 1. Y quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Quienes no puedan estar presentes, claro, la idea primaria es estar presentes en estos encuentros virtuales en tiempo real, y quienes no puedan estar presentes o estando presentes se les interrumpe el servicio de energía eléctrica, pues procurar que estos que no hayan podido observar de manera íntegra la clase puedan observarla al día siguiente o al lunes siguiente en el canal YouTube YESIP Edu o en el aula, porque cada encuentro va a ser publicado en el aula virtual. Bueno, teniendo muy presente ello, de seguida vamos a comenzar a ver la materia del día de hoy. Hoy vamos a hablar del debido proceso. Vamos a hablar del fundamento constitucional del debido proceso, el bloque de convencionalidad suscrito y ratificado por Venezuela en materia de derechos humanos y la base legal de la actuación policial. El fundamento constitucional del debido proceso nosotros lo encontramos en el artículo 49. Es importante que tengan a la mano siempre la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal como 2 instrumentos fundamentales para el seminario. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 49 de la Constitución? Dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Desde que se inicia el proceso penal, el sujeto activo del delito que ha sido detenido por un cuerpo policial tiene la obligación de respetar o de respetarle al justiciable el derecho que le fija
la Constitución sobre la defensa y asistencia jurídica como derecho inviolable en todo grado y estado de la investigación y del proceso. Es decir, si el sujeto detenido en la ejecución de determinado delito dice al funcionario el querer llamar a un familiar o a un abogado para que desde ese momento asuma su representación o su defensa, su asistencia, pues el funcionario está obligado a permitir que él pueda satisfacer ese derecho fundamental fijado en el artículo 49 de la Constitución. Por otra parte, también tiene el derecho de ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga o se le detiene en ese momento. Él tiene derecho a ser notificado. Si está siendo aprendido por haberse hurtado una cartera o haber despojado a alguien con violencia haciendo uso de un arma de fuego, de algún bien a esa víctima, más allá de que se dio la persecución, de que vino el señalamiento de la víctima, de que la policía logró detenerlo y llevarlo a la sede policial, pues esa persona tiene derecho, más allá de ello, a ser notificada. Tiene el derecho de recibir la información del motivo por el cual está siendo detenido, y normalmente para ello, pues, más allá de elaborarse el acta policial, siempre el funcionario adiciona al acta policial un documento de lectura de derechos y él lo firma, y normalmente dentro de la lectura de esos derechos, pues allí aparecen los que están en el artículo 49 de la Constitución, además de otros derechos fijados en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investigue, de acceder a las pruebas. Eso está en la Constitución del 99 y no estaba así dispuesto en la Constitución anterior del año 1961. Aquí fija de manera literal el derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para poder ejercer su defensa. Cuando hablamos de acceder a las pruebas, ¿qué nos quiere decir la Constitución con ello? Que bueno, si Pedro Pérez, me disculpan si hay algún alumno con ese nombre y apellido, pero es una retórica, ¿no?, constante usar Pedro Pérez, pero vamos a cambiar el nombre. Si X persona es detenida por el señalamiento de alguien que ha indicado que fue víctima del delito de robo agravado por parte de esa X persona, bueno, una vez que se inicia el procedimiento, materializada la aprehensión del mismo, él tiene derecho a saber qué fuentes de prueba se erigen en su contra. Entonces, aquí es donde hay que tener sumo cuidado por parte del funcionario policial en pretender de manera arbitraria ocultar información al sujeto activo del delito que resulta necesaria para poder el abogado defensor asumir de manera plena el ejercicio del derecho a la defensa de éste. Entiéndase aquí que el funcionario policial, a veces de manera equivocada, haciendo uso erróneo de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, codifica la identidad de una víctima. La codifica sin cumplir las exigencias que fija el artículo 16 y 17 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Toda medida de protección, inclusive la medida de protección de ocultamiento de la identidad y rostro de la víctima, que más allá de ser víctima, y como se sabe, la víctima es un sujeto procesal, más allá de ser víctima, ella ha vivido el evento criminal
y contiene una altísima carga probatoria partiendo del señalamiento que hace sobre ese sujeto activo del delito. Ahora, si esos datos mínimos de esa fuente de prueba humana, que es la que señala la autoría material del sujeto detenido, no resultan accesibles al abogado defensor ni al mismo sujeto activo del delito, pues, ¿de qué manera podría contrariar en un proceso adversarial? ¿De qué manera podría contrariar el abogado defensor a esa fuente de prueba? Y eso es propio del ejercicio del principio de contradicción en el proceso penal. Contradicción que no solamente se alcanza en la fase de juicio, sino que la esencia adversarial del proceso habilita la posibilidad de que desde los actos iniciales del procedimiento penal ordinario o del mismo proceso penal pueda el abogado defensor hacer uso de algunos elementos propios desde el punto de vista probatorio para derribar la teoría del fiscal o desacreditar una fuente de prueba que es la que señala a su propio cliente. Me refiero en este caso el trabajo del abogado defensor. Entonces, tiene el sujeto activo del delito, el imputado, a través de su propio defensor o por sí mismo, tiene derecho a saber qué persona se ha erigido en un señalamiento en su contra. Es un derecho que tiene a fin de poder él satisfacer una cantidad de elementos para desvirtuar el señalamiento, bien sea desacreditando a esa víctima, porque pudiese ser que esa víctima en tiempos anteriores a lo mejor haya tenido alguna animadversión con el sujeto activo o hayan tenido algún otro problema y pretenda señalar algo sobre esa persona X para poder lograr su aprehensión a través de un acto propio de la simulación de un hecho punible, en fin. Entonces, es importante. También nos dice la Constitución, en ese artículo 49, estamos ubicándonos en el numeral primero, que serán nulas las pruebas obtenidas con violación del debido proceso. El concepto de licitud y también de legalidad de la prueba lo encontramos enunciado desde el punto de vista constitucional en el artículo 49, numeral primero de la Constitución. De allí que toda prueba o todo medio de prueba que sea de procedencia ilícita e incorporado al proceso de manera ilegal, pues no puede ser valorado por un juez a los efectos de pretender atribuirle una responsabilidad a determinada persona, porque la misma Constitución, como lo dije antes, en el artículo 49, numeral primero, rechaza la prueba obtenida con violación al debido proceso. Voy a dar lectura exactamente ahorita. Ubíquense allí, por favor, en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Ubiquémonos con el artículo 181. ¿Qué dice? Los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, en las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida mediante otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimientos ilícitos. Entonces, aquí tenemos que evaluar ese concepto de licitud de la prueba desde el enunciado dispuesto en el artículo 49
de nuestra Constitución en su numeral primero con relación al artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Ejemplo, una persona es detenida bajo un señalamiento de otra, pero ese señalamiento que hace esa persona presunta víctima es producto de la coacción que algunos funcionarios a lo mejor han ejercido sobre ella para que se plasme en un papel la denuncia. Si en el desarrollo de la audiencia de presentación física o durante la investigación penal se logra demostrar que ese señalamiento que ha colocado esa presunta víctima ha sido producto de la tortura, del trato cruel o del trato inhumano o degradante fijado en la ley especial para la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, puede generar obviamente, consecuencialmente obviamente, la nulidad de ese documento, de esa actuación, nulidad absoluta, y la apertura de una investigación contra los funcionarios que han obligado a esa persona a mentir o a simular un hecho punible. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden que en Venezuela, a partir de octubre del año 2013, entró en vigencia la Ley Especial para la Prevención de la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al respecto, yo quiero, antes de continuar, estacionarme un ratico en ese tema de la Ley Especial para la prevención y sanción de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Miren, ustedes que van a ser futuros abogados, y a lo mejor hay otros que ya lo son, que están haciendo el seminario, tengan muy en cuenta esa ley. Hay funcionarios al servicio del Estado en la labor policial que desconocen el contenido de esta ley. Y de verdad la desconocen. No han sido instruidos sobre el contenido de esta ley. ¿Y qué nos dice sobre la tortura? A modo de ejemplo, dentro de las definiciones básicas, se entiende, por ejemplo, según el artículo 5 de esa ley, se entiende por tortura, voy a poner como ejemplo artículo 5, numeral 2 de esa ley. Son actos por los cuales se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidar u ocasionar a esa persona u otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de las funciones públicas. Entonces, es importante que comprender el significado de ese tema, de ese punto. Continuamos con el tema que nos interesa en función al seminario. El artículo 257 de la Constitución venezolana fija que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. ¿Y qué significado tiene ello? Bueno, que para eso nuestros legisladores han creado el Código Orgánico Procesal. Las leyes procesales establecen que la simplificación, la uniformidad y eficacia de los trámites que se cumplen a través de procedimientos fijados en el Código Orgánico Procesal Penal
atendiendo la naturaleza del hecho que se está sustanciando. Y para eso fija unos principios: procedimiento breve, oral y público. Cuando hablamos allí de procedimiento breve, ello tiene un significado y no es otro que el concepto de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, que además está fijado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes vayan tomando nota, porque es importante. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Entonces, el concepto de justicia constitucional reclama una forma de proceder expedita, sin tanta dilación, sin tanto retardo. Además de recalcar ese artículo 257 como principio general rector de los procesos, la oralidad y la publicidad. La oralidad y la publicidad. La oralidad es un principio rector del modelo acusatorio, del sistema acusatorio. Y la publicidad también es otro principio rector. Nosotros tenemos 5 principios rectores: el principio de publicidad, el principio de oralidad, el principio de contradicción, el principio de inmediación y el principio de concentración y continuidad. Eso lo veremos de todas maneras más adelante. Entonces, reiterando el tema del debido proceso, pues el artículo 257 nos fija que el proceso constituye una garantía fundamental y esencial de la aplicación del debido proceso consagrado en la Carta Constitucional venezolana. Aparte de la misma Constitución, nosotros tenemos un conjunto de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por nuestro país. Entiéndase aquí la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura. Esta es una declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 3452 del 9 de diciembre del año 1975. ¿Y cuál fue la finalidad de esa declaración? Pues desarrollar el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 sobre la tortura. ¿Y qué decía ese artículo 5? Nadie será sometido a tortura o tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Y su antecedente más inmediato a esta declaración fue la fijada en el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Fíjense cómo a través de este bloque de convencionalidad que tiene que ver con tratados, pactos y acuerdos en materia de derechos humanos, se logra constitucionalizar ese tema a nivel de cada carta, de las cartas constitucionales de cada país. Y Venezuela termina asumiendo ello en su propia constitución. Y cuando nosotros revisamos el artículo 23 de nuestra constitución, por favor, vayan tomando nota. Fíjense lo que dice el artículo 23 de nuestra constitución. Allí se fija exactamente el principio pro hominem, el principio pro persona. ¿Qué significado tiene ello? Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional
y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a los establecidos en la Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Fijémonos cómo este artículo 23 constitucional permite que un pacto, acuerdo o tratado o convenio en materia de derechos humanos pueda tener preferencias sobre la misma disposición constitucional cuando ese pacto, acuerdo o convención tenga una mejor regulación de ese derecho humano que a lo mejor está en nuestra Carta Constitucional, pero el tratamiento es más benigno, pues más favorable el del bloque de convencionalidad. Cuando tiene mejor tratamiento, pues el juez de la República está en la posibilidad de aplicar ese instrumento internacional. ¿Por qué? Porque ese artículo 23 de la Constitución convierte al pacto, acuerdo o convención en parte extensiva de la Constitución. Les voy a poner un ejemplo. ¿Dónde debe estar el acuerdo en materia de derechos humanos, o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o la Convención Americana de Derechos Humanos desde el punto de vista constitucional? Ella va aquí. Esta es la Constitución y ella va detrás. Ese convenio, pacto, acuerdo es parte extensiva de la Carta Constitucional. Entonces, no debemos considerar aquí que es que estamos violando el principio de primacía constitucional porque el artículo 7 de la Constitución dice que es la norma suprema. No, es que ese bloque de constitucionalidad que yo les estoy refiriendo, entiéndase el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, en fin, esos instrumentos son parte extensiva de la Constitución porque así lo fija el artículo 23 de nuestra Carta Constitucional. Tenemos también dentro del bloque de convencionalidad suscrito y ratificado por Venezuela la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 1948. Aquí ustedes tienen que revisar el artículo 9, el artículo 25 y el artículo 26 de esa Declaración Americana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, también del año 1948, tienen que revisar esta semana los artículos 10, 11 y 12. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966, que además fue ratificado por Venezuela el 28 de enero del año 1978 a través de la ley aprobatoria Gaceta Oficial Extraordinaria 2146. Revisen de ese pacto los artículos 9, 10 y artículo 17, numeral primero. Y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del año 1969, ratificada por Venezuela el 18 de julio del año 1978 a través de la ley aprobatoria Gaceta Oficial 31-256. Allí tienen que revisar los artículos 8 y artículo 11, numeral 0. Ahí van a encontrar lo correspondiente al tema del debido proceso. Es importante que ustedes lo manejen. ¿Por qué? Porque hay una asignación en el aula que a partir del lunes va a estar vigente, ¿verdad? Para que pueda empezar a ser cargada desde el lunes hasta el viernes próximo. Cada unidad va a tener una tarea fijada y es importante que ustedes pues, la cumplan. Miren, en el aula está el material completo. Hay un material en lámina y hay un material de apoyo que tiene la Constitución, que tiene todos estos instrumentos internacionales. Inclusive al final hay un documento que yo elaboré que tiene los artículos primarios de la Constitución y del bloque de convencionalidad que les va a servir a ustedes para la realización de cada una de las tareas.
Tenemos la Convención contra la Tortura, los tratos crueles o penas, Convención contra la Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esa convención tuvo lugar en Nueva York el 10 de enero del año 1984 y entró en vigencia en el año 1985. Nosotros la tenemos ratificada a través de la ley aprobatoria desde el 26 de junio del año 91 y es el tratado internacional más completo frente a la tortura. Y cuando yo me refiero a la tortura, lo digo con propiedad porque resulta que en el ejercicio de la función fiscal que yo tuve durante aproximadamente 21 años, pude observar un conjunto de actuaciones que obviamente representaban a lo mejor transgresiones al tema de la dignidad del ser humano, entiéndase víctima, entiéndase testigo, entiéndase investigado. Sin embargo, Venezuela no había legislado en esa materia de manera autónoma como lo exige la convención, una ley especial hasta octubre del año 2003. Nosotros teníamos enunciado el delito de tortura, si mal no recuerdo, hasta antes de la convención de la ley especial, en el artículo 180, que yo recuerde por ahí, del Código Penal. Tenemos también la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, aprobada en Lima el 9 de diciembre del año 1985. Y es importante tenerla en cuenta porque ella está ratificada por nuestro país a través de la ley aprobatoria en Gaceta Oficial Extraordinaria 34.743 del 26 de junio de 1991. Al menos nuestro país, más allá de haber suscrito ese conjunto de convenciones en materia contra la tortura, pues Venezuela termina materializando la obligación de legislar exactamente en octubre del año 2013. También hay un instrumento muy importante para el tema de la actuación policial, que es el Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este es un instrumento de la Organización de Naciones Unidas. Fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la resolución 34/169 el 17 de diciembre del año 1979. En ese código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que no solamente aplica para funcionarios policiales, sino también para funcionarios, escuchen bien, encargados de hacer cumplir la ley. Entiéndase aquí el juez, el fiscal, el defensor público, inclusive el defensor privado cuando asume labores de defensa. Porque más allá de todo, pues, esos que he nombrado son parte del sistema de justicia en fundamento del 253 constitucional. Entonces, inclusive los funcionarios al servicio del Ministerio Penitenciario que sirven de resguardo en los centros de reclusión, en fin. Este código de conducta enuncia que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir en todo momento con los deberes que les impone la misma ley, sirviendo a su comunidad, protegiendo a las personas contra los actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido en razón a su profesión. El policía, con relación a su arte o profesión, de brindar seguridad ciudadana. El juez, en la tarea de administrar justicia. El fiscal, en la labor como titular de la acción penal, más allá de ser un garante de la constitucionalidad y de la legalidad, en dirigir eficazmente las investigaciones de los hechos delictuales de acción pública que le sean asignados, porque es el titular de la acción penal en Venezuela en fundamento del artículo 285 de la misma Constitución y del 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal, con el 111 también del Código Orgánico Procesal. Entonces, teniendo muy presente lo señalado antes, entramos a evaluar el basamento legal que rige la actuación policial. Hablamos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También el Código Orgánico Procesal Penal.
el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Ese decreto último que estoy señalando recoge el deber ser en toda actuación, tanto de la Policía Nacional Bolivariana como del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y del servicio del CENAMEC, del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Ahora, cuando entramos con el tema constitucional, voy a ubicarme con el punto exacto de los principales artículos constitucionales y de las convencionalidades en materia de derechos humanos influyentes sobre la actuación policial. Nosotros tenemos una constitución que fija en su artículo 2 que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Entonces, ese es un tema que es muy importante. Y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de todos los derechos humanos, además de la ética y otros asuntos allí fijados. Entonces, fíjense cómo este modelo de Estado fija unos valores supremos y dentro de esos valores encontramos ¿qué? La justicia. La justicia como valor supremo. Pero además de ese artículo 2, nosotros también encontramos en el artículo anterior, en el artículo 1, a la justicia, también señalada al referir nuestra Carta Constitucional, que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y se fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia. Entonces, en dos artículos iniciales encontramos el vocablo justicia, que es importante en el contexto de todo proceso penal y de todo proceso jurisdiccional. Porque lo que se busca a través de un proceso es alcanzar que se haga justicia. Y es entonces allí importante tener muy presente ello. Pero además de todo lo señalado, nosotros tenemos un artículo 7 en nuestra Constitución que fija el principio de primacía constitucional. Y nos dice que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Y todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos ¿a quién? A la Constitución. Me imagino que en este trayecto de estudio de ustedes, porque entiendo que la mayoría está en el último trimestre para obtener el grado de abogado, vieron la teoría de Hans Kelsen, la estructura piramidal del ordenamiento jurídico en Venezuela, y donde se fija en la cúspide ¿a qué? La Constitución. Esa estructura piramidal está exactamente asumida o recogida en el artículo 7 constitucional. Máxima norma, la Constitución. Bloque de convencionalidad, leyes orgánicas, leyes ordinarias, perdón, leyes especiales, leyes ordinarias, y de ahí hacia abajo un conjunto de disposiciones normativas que son de rango infraconstitucional, pero están fijados desde el punto de vista piramidal, atendiendo el tipo de disposición que es. También nuestra Constitución, en el artículo 19, fija el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Tomen nota de eso. Principio de progresividad. El Estado debe garantizar a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos y su respeto y garantía
son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con ¿qué? Con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollan. Fíjense cómo este artículo 19 constitucional, más allá de fijar el principio de progresividad, nos enuncia de manera muy clara que su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con ¿qué? Primero, la Constitución. Segundo, con los tratados sobre derechos humanos, que es lo que yo he denominado hoy aquí el bloque de constitucionalidad o el bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y las leyes que lo desarrollan. Por ejemplo, en materia de tortura, Venezuela es parte de la convención. ¿Qué ley desarrolla en Venezuela esa convención contra la tortura? Una ley especial para la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Tenemos claro aquí este asunto? ¿Sí o no? Levanten la mano los que tengan claridad. Al final yo voy a ceder un espacio para que puedan intervenir cada uno de ustedes. Perfecto. Seguimos avanzando. Entonces luego tenemos el artículo 23, que ya lo señalé antes, donde fijo el principio pro hominem o principio pro persona, donde el bloque de constitucionalidad, que ya ustedes empiezan a manejar con ese verbo, que son los tratados, pactos y acuerdos en materia de derechos humanos, ese es el bloque de convencionalidad, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables que las mismas previstas en la Carta Constitucional, y por eso yo digo que son parte extensiva de la Constitución. El artículo 25 de la Constitución también tiene importancia para el tema, porque dice que todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los deberes garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Por ejemplo, el funcionario militar o policial de mayor jerarquía le ordena al de menor jerarquía que detenga a una persona que no ha cometido ningún delito, por capricho, por venganza o por cualquier otro motivo ilegal. Y ese funcionario va y lo detiene arbitrariamente. Es presentado al tribunal de control. Entonces, el juez de control de garantía le da la libertad plena a esa persona al no encontrar ningún delito en la actuación policial y ordena la investigación penal a través del fiscal que investiga la violación de derechos humanos al funcionario actuante. Pero el funcionario actuante indica que lo hizo cumpliendo órdenes superiores de instancia militar o policial. Esa excusa de la orden superior no lo exime de responsabilidad. Y si eso se logra comprobar, igual manera el que dio la orden es corresponsable del delito en la investigación que se inicie por la violación de los derechos humanos. Entonces también tenemos en el artículo 26 el derecho que toda persona tiene de accesar a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, además de la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses y a obtener de manera pronta una respuesta oportuna. Para ello, el Estado está en la obligación de garantizar una justicia gratuita, expedita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones de ninguna naturaleza y sin formalismo o reposiciones inútiles. Es importante que la justicia fluya rápidamente. En estos tiempos, yo no puedo apartarme de un tema que es también importante. Recuerden que en estos tiempos, con motivo al tema de la pandemia por el COVID-19, el gobierno nacional, en fundamento del artículo 237, numeral 6, 337, 338 y 339 de nuestra Constitución, se ha visto en la obligación de decretar el estado de excepción bajo la modalidad
de alarma. Y casualmente, la ley orgánica sobre los estados de excepción que rige en Venezuela, ¿verdad? En el artículo 7, numeral 11, más allá de que puedan darse las restricciones sobre algunas garantías fijadas en la Constitución, hay una de ellas que es inallanable, ni siquiera en el peor de las circunstancias de un estado de excepción, y es la garantía para el ejercicio del derecho al debido proceso. La misma ley orgánica sobre estado de excepción no permite que ni siquiera en estados de excepción o en tiempos de excepción por alarma pueda ser suspendida la garantía para el ejercicio del debido proceso. Y ese es un tema sumamente importante que tiene que ser asociado con el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Véase los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y quiénes deben garantizar que ese debido proceso no se vulnere, no se violente? Bueno, las instituciones del Estado que tienen ese rol. En este caso es el Ministerio Público, en fundamento del artículo 285 de la Constitución, artículos 2, 31, además del artículo 37, numeral 7, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 11, 24, 111, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, además de el mismo Poder Judicial a través de los tribunales de control de garantías, porque precisamente un tribunal de control que controla la vigencia de las garantías del debido proceso en favor de quienes son parte de un proceso. Entonces es importante que ustedes tengan muy en cuenta ello. En tiempos de estado de excepción, la garantía para el ejercicio del debido proceso no está sujeta a restricción alguna y por ende mal puede una autoridad policial ingresar a un inmueble sin la correspondiente orden judicial bajo el argumento de que estamos en tiempos de excepción. Es importante que tengan muy en cuenta ello, por favor, como futuros abogados de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, estamos llegando por el día de hoy prácticamente a la finalización del primer módulo. Yo quiero, por favor, que ustedes revisen el material en el aula. Hay una tarea asignada para cada uno de ustedes y yo quiero que ustedes no pierdan de vista el material que les he subido con mucho afecto, con mucho aprecio, para facilitarles a ustedes las tareas. Nosotros tenemos en el aula virtual, en la unidad 1, tenemos unas láminas en PowerPoint sobre lo que tiene que ver con exactamente con el tema en comento, los puntos temáticos de la unidad 1, pero también tenemos allí un material de apoyo que contiene la Constitución, contiene el bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos, un documento final que recoge los artículos primarios del bloque de constitucionalidad de la misma Constitución que tienen incidencia en la actuación. En eso hay un documento al final dentro del aula que se denomina principales artículos de la Constitución y del bloque constitucional, del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos influyentes sobre la actuación policial. Ahí van a encontrar un conjunto de artículos de la Constitución y es importante que los revisen. Ahí hablan del derecho a la vida, el derecho a la libertad personal. Ahí van a encontrar cuándo o cómo puede ser una persona detenida en Venezuela, bien sea a través de una orden judicial dictada por un juez de la República en materia penal o a través o cuando es sorprendida cometiendo algún delito en estricto estado de flagrancia. Y hay otros aspectos allí fijados. Están los artículos del bloque de constitucionalidad. Están también los derechos fijados en el artículo 49 de nuestra Constitución venezolana. Entonces, a modo de culminación, pues, quiero primeramente agradecerles a ustedes la participación durante la tarde de hoy
el haber estado presentes en esta primera clase, en este primer encuentro. No sé si tengan alguna inquietud, nos quedan escasamente 4 minutos para el cierre. Si tengan alguna inquietud, quieran formular alguna pregunta, pueden abrir su correspondiente micrófono y con mucho gusto yo les daré respuesta. Buenas tardes, doctor Sammy. Doctor, una pregunta. ¿La asignación va a ser individual? ¿La van a enviar? Usted habla ya está en el aula la asignación. Antes de comenzar la clase, la dejé publicada en el aula virtual. Ya está la asignación, la pueden empezar a subir a partir del lunes. Del lunes al viernes tienen la opción de subir la actividad. Y va a ser individual, por persona. ¿Alguna inquietud? Buenas tardes, doctor Sammy. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, doctor Sammy. Le habla Pedro, el participante Pedro Sánchez. ¿Me escucha? ¿Cómo está, Pedro? Bien. Sí, señor. A la orden. Profe, le voy a hacer una pregunta acerca de la materia, referente a la materia. Sí. Entonces, cuando un funcionario público comete un delito, porque está tipificado por el Código Penal como delito contra la cosa pública, ¿sí? Sí. ¿A qué instancia directa acudir uno como, digamos, como agredido, ¿no? Pues, sí, fíjese una cosa. Habría que evaluar la naturaleza del delito primero. Cuando tú me dices un delito contra la cosa pública, dentro de los delitos contra la cosa pública, pues encontramos algunos en la ley contra la corrupción y otros en el Código Penal. Si se trata de un delito contra el patrimonio público, pues el deber ser es que se formule la denuncia ante la Fiscalía con competencia en materia contra la corrupción, que en el caso del Estado de Táchira es la Fiscalía número 23. Y si se trata de un delito contra la cosa pública, pero de esos de menor entidad, como una resistencia a la autoridad, que están fijados en el 218 del Código Orgánico Procesal Penal, del Código Penal, perdón, 218 del Código Penal, pues acudirías ante la unidad de atención a la víctima, que te va a recepcionar la denuncia y ella lo distribuirá seguramente a un fiscal con competencia en delitos comunes. Gracias, profe. Y otra pregunta, profe, cuando un juez, ya tengo entendido que cuando un juez comete un acto, digamos, de corrupción, él lo busca en contexto administrativo, ¿no? No, cuando hablamos de corrupción, estamos en presencia de un delito. Y al estar en presencia de un delito, pues la fiscalía encargada de investigar los delitos de corrupción, en el caso del Estado Táchira, es la Fiscalía 23 y seguramente será de otra numeración en otras circunscripciones del país. Ok, gracias, profe, que tenía la duda porque pensaba que cuando un juez cometía un delito, también la parte contextuoso administrativo también lo penaba. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, para usted lograr, fíjese, el tema del debido proceso. Si yo incurro, un ejemplo, si un juez incurre en alguna inobservancia disciplinaria, pues desde el punto de vista del organismo interno que rige el comportamiento disciplinario del juez, pues hay instancias internas dentro de la dirección ejecutiva de la magistratura que se encarga de sustanciar algunos expedientes. Él tiene derecho a defenderse en el marco de ese procedimiento, precisamente en exigencia del mismo 49, que dice que el debido proceso aplica para los procedimientos judiciales y administrativos, y frente a cualquier procedimiento administrativo que se le inicie, él tiene el derecho a defenderse dentro de un proceso bien sea por violación del comportamiento disciplinario, qué sé yo. Pero desde el punto de vista penal, la jurisdicción para conocer es la jurisdicción, como se lo estoy enseñando, penal, y entonces aquí entra en juego el sistema de justicia penal a través de la Fiscalía Especializada, quien hará los requerimientos necesarios ante el tribunal en caso de que requiera una captura o no, o dirige la investigación a motus propio en el mismo despacho, con actuaciones realizadas directamente por el fiscal en materia de corrupción, o delegan a algún funcionario policial el desarrollo de la fase de investigación bajo su supervisión mediante la orden de inicio de investigación, ¿no? ¿Ok? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profe. Le habla Raúl Sierra. A la orden, Raúl. Una pregunta. Cuando se trata de una tortura psicológica por parte de los funcionarios, para poder actuar se tiene que tener un informe psicológico para poder tenerlo como prueba. Sí, fíjese, primero y principalmente la tortura, en el caso de Venezuela, cuando usted revisa el delito de tortura en la legislación penal nuestra, nos dice la misma ley que
la tortura supone maltrato físico o mental. Ese maltrato físico o mental debe estar acreditado en un informe certificado por el Servicio Nacional de Ciencia y Medicina Forense, obviamente, para poder precisar la existencia de lesiones en el cuerpo de la víctima o las lesiones psicológicas causadas, a lo mejor no localizables físicamente a la vista de todos, pero sí a través de un estudio realizado por un experto en el área de la psicología o de la psiquiatría, en razón a que se ha visto afectado mentalmente por la acción y coacción violenta por parte del funcionario actuante. Eso se tiene que documentar, obviamente. Gracias, doctor. Excelente la clase. Bueno, me despido de ustedes. ¿Alguna dama que quiera participar? Tengo una pregunta que se me pasó. ¿Quién es, por favor? Ah, ya. Ajá, rapidito. Por ejemplo, doctor, una pregunta. ¿Quién me Hay un habla? caso ¿Quién de me una habla? ¿Quién me habla? Susana Becerra. Okay, Susana Becerra. Ok. Hay un casito de una amiga, una colega periodista, locutora es ella. La hija de ella fue detenida saliendo de Venezuela. Ella iba a recibir el título de periodista y mi esposo la asistió como abogado. Ajá, en el caso de ella, la niña la detuvieron saliendo de Venezuela porque supuestamente había una alerta en contra de ella, ¿no? Una alerta de insurrección, algo así. Y la detuvieron, la desaparecieron y después la entregaron a la semana y no dieron excusas y nadie. No conozco el debido proceso. Sí, no conozco los pormenores del asunto. Sin embargo, ¿qué le puedo decir? Claro, pero en general, pues, de X personas. En Venezuela, ¿qué pasa con el debido proceso? Sí, bueno, en Venezuela, una persona solo puede ser detenida en fundamento de 2 circunstancias. Y las circunstancias están en el artículo 44. ¿Verdad? Cuando es sorprendida infragante y cometiendo un delito, o cuando está solicitada por un tribunal de la República que ha dictado su orden de aprehensión. Si ella estaba solicitada, si ella estaba solicitada por órdenes de un tribunal, pues han debido detenerla y ponerla a disposición del tribunal correspondiente. Y ella es ser presentada en las 48 horas iniciales a los fines de la audiencia de presentación física y el acto de imputación que debe realizar la Fiscalía. No sé si estás hablándome de la jurisdicción penal ordinaria o de la jurisdicción No, era penal, el papá de ella. O de la jurisdicción, era su papá que era militar. Sí, o de la jurisdicción penal militar, ¿sí? Entonces, sí, cuando hablamos del Código Orgánico de Justicia Militar, recuerda que ese código es preconstitucional. Es un código que está vigente desde antes de la Constitución de 1999 y requiere actualización. Sin embargo, el principio de primacía allí cobra vigencia. El Código Orgánico de Justicia Militar es del año 1998, es preconstitucional y hay algunas disposiciones del articulado que no están en armonía con la Constitución, y un buen abogado está en el deber de hacer valer el principio de primacía ante cualquier audiencia de naturaleza de la jurisdicción militar, a fin de ilustrar que, más allá de la literalidad del código, si resulta contrario al principio de primacía, pues no puede tener vigencia y debe hacerse valer la letra de la Constitución. ¿Alguien más, por favor? Profe, buenas tardes, le habla Julio López. Julio, en la orden. Profe, en lo que dice el compañero Pedro, por ejemplo, ¿eso aplica para todos los funcionarios, en este caso el CENIA? ¿Cómo así? Se habla de la extorsión, ¿sí? Claro, mire, el funcionario público que extorsione en el ejercicio de sus funciones comete el delito de concusión, así se llama, concusión, previsto en la ley contra la corrupción. Y la jurisdicción para conocer es la jurisdicción penal. En materia de delitos contra la corrupción a través de la Fiscalía Especializada. ¿Okay? Teniendo como estatutos internos, ¿el CENIA también aplica? Es que claro, porque fíjese una cosa, o sea, nosotros no podemos apartarnos de recuerde que esos son delitos de acción pública. Entonces, ¿qué pasa? Se puede iniciar un proceso penal, pero simultáneamente el CENIAT puede iniciar un proceso disciplinario en el orden interno. O sea, eso no tiene que ver una cosa con la otra.
¿ok? La jurisdicción penal es aparte. Se logra determinar la responsabilidad penal y la persona es condenada a través de una decisión judicial, ¿ok? Una cosa no separa la otra, ¿ok? Ni condiciona la otra. Ok, gracias, profe. Bueno, me despido de ustedes. Quiero desearles el mayor de los éxitos. Miren, vamos a pasar momentos hermosos en este seminario. Yo quiero que ustedes participen activamente, me pregunten lo que a bien consideren. Soy una persona dada para apoyar, para fortalecer el aprendizaje de todos ustedes, y en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, Institución Hermana de Enlace Latinoamericana de Universidades, quiero de verdad agradecer la presencia de ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, y esta semana procuremos cumplir con la asignación fijada en el aula virtual. Que tengan Gracias, profesor. una feliz tarde, seguimos en contacto. Dios los bendiga. Gracias, muy buenas.